Mi nombre et Padre Esteban Ramirez. Durant más de 20 años he servido como sacerdote en la diocésie de San Miguel de Allende, en el corazón de México, pero nunca imaginé que mi fe sería puesta a prueba por un milagro de la Virgen María. Jamais pensé que presenciaría como la salvaba a 27 sacerdotes de un fatal accident de autobus en Guanajuato de una manera tan dramática y sobrenatural. Durant grand part de mi ministerio, me considéré un hombre equilibrado y profundamente racional. Amant del estudio de la teología y de las tradición de la Iglesia, era escéptico ante los relatos populares de aparición, vision au milagro que soliant circular entre los fiel más sencillo. Siempre decía a mi parroquiano que la verdadera fe no necesita ver para creer, y que el milagro más grande era el cambio del corazón humano, no las manifestación extraordinaria. Mi predicación solía centrarse en la responsabilidad cristiana, en la ética cotidiana y en la coherencia entre fe y vida. Quizá por eso, cuando los demás sacerdotes hablaban con emoción de las apariciones de la Virgen en Fátima o en Lourdes, yo escuchaba en silencio con una sonrisa cortés, pero sin permitir que esa historia ocupara un lugar important en mi alma. A final de 2018, la Conferencia Episcopal de México organizó un retiro espiritual para sacerdotes de varias diocésis. Se realizó en un monasterio ubicado en la Sierra de Guanajuato, un lugar apartado rodeado de montana cubierta de pino y nubbaja que parecían descender hasta rozar los techos de las viejas ermita. Era un retiro destinado a renovar el fervor pastoral, a reconectar con el silencio, la oración y la fraternidad sacerdotal. En total, 27 sacerdotes nos inscribimos para aquella experiencia, que prometía ser una posa de paz en medio del ruido del mundo moderno. Viajamos juntos en un autobús alquilado, un vehículo mediano de color blanco que había sido bendecido por el obispo antes de partir. Recuerdo con claridad la mañana de aquel día. El aire estaba fresco, el cielo limpio, y un suave aroma a tierra húmeda llenaba el ambiente. Los sacerdotes subían uno a uno, algunos bromeando, otros rezando discretamente el rosario entre los dedos. Yo levaba conmigo un cuaderno de nota, varios libros de oración y la esperanza de que esos días en la sierra me ayudarían a renovar mi espíritu, que ultimamente se sentía algo cansado y seco. El conductor, un hombre devoto llamado José Moral, tenía la costumbre de hacer la señal de la cruz antes de encender el motor. Lo seguí con respeto, aunque en mi interior pensé que aquello era más una costumbre piadosa que una necesidad real. El autobús comenzó a avanzar lentamente entre los campos dorados de agave y los caminos serpentantes que conducen hacia las montanas. Desde mi asiento junto a la ventana, observaba los paisajes de mi tierra con cierta melancolía, los pueblos con su casa color ocre, los niños que saludaban al paso del vehículo, los perros dormidos bajo el sol. Todo parecía tan normal, tan tranquilo, tan lejos de cualquier presagio. Durant el trayecto, los sacerdotes conversábamos sobre temas variados, la falta de vocación, los retos de la pastoral moderna, los jóvenes aljados de la iglesia. Había risa, broma, canto improvisado. Alguien sacó una guitarra y comenzaron a entonar viejos himnos que resonaban cálidamente dentro del autobús. Recuerdo haber pensado que aquel sonido, mezcla de oración y alegría, era una imagen perfecta de lo que debería ser la iglesia, un grupo de hombres frágiles, humanos, pero unidos por la misma esperanza en Cristo. Al llegar a una zona más alta, la carretera comenzó a estrocharse. El conductor bajó la velocidad mientras una neblina espesa empezaba a envolverlo todo. Los árboles se alzaban como sombra inmóvil a ambos lados del camino, y el silencio se hacía cada vez más denso, interrumpido solo por el rugido del motor. Algunos sacerdotes continuaban rezando, otros se habían quedado dormidos. Yo abrí mi breviario y empecé a leer los salmos del día, intentando concentrarme, aunque una sensación extraña y difícil de explicar me recorrió el cuerpo. No era miedo ni ansiedad, sino una especie de presentimiento, una conciencia súbita de que algo trascendente se acercaba, algo que no pertenecía al ámbito cotidiano de lo humano. Fura, las nubes descendian lentamente sobre las ladras, cubriendo la carretera con una bruma tan espesa que apenas se distinguía el bord del precipicio. El conductor encendió las luces de l'entraille, durant varios minutos, avanzamos casi a ciega, confiando más en la memoria del camino que en la visibilidad. Uno de los sacerdotes, el padre Julián, se levantó para sugerir que detuviéramos el autobús hasta que la niebla se disipara. Pero José respondió que la curva peligrosa quedaba solo uno metro más adelante y que prefería llegar hasta un punto más seguro para estacionar.
Nadie imagino que esa décision marcaria el comienzo del milagro más grande de nuestra vida. En ese momento, el autobús dio un ligero salto, como si una de las llantas hubiera golpeado una piedra grande. Se escuchó un crujido metálico, un sonido seco que inmediatamente no hizo calar a todo. José franció el seno y movió las palancas con rapidez. El vehículo comenzó a inclinarse hacia un lado, y la neblina, densa como un muro de algodón, no impedía ver el abismo que se abría a nuestra derecha. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No hubo grito, solo un silencio absoluto, ese tipo de silencio que précédait a lo inévitable. José intentó frenar, pero el pedal no respondió. Su voz, cargada de angustia, rompió el air del autobús, padre, los frenos no funcionan. Todo no miramos con incredulidad, durant unos segundos, el tiempo pareció detenerse. El rugido del motor se mezcló con el sonido del viento, y el autobús empezó a deslizarse cuesta abajo cada vez más rápido. En mi mano, el breviario temblaba, las oraciones se deshacían entre mi labio. En medio de aquella avalancha de ruido y pánico, solo alcancé a pronunciar una frase, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecador. No sabía entonces que esa palabra serían el inicio del milagro. El autobús comenzó a descender sin control por la pendiente. Los gritos se mezclaban con el chirrido de los neumáticos, el rugido del motor y el temblor del metal. Algunos sacerdotes se aferraban a los asientos, otros cerraban los ojos y rezaban en voz alta, invocando el nombre de Jesús y de la Virgen María. En medio del caos, el conductor José forcejaba con el volante, intentando mantener el vehículo en el camino, pero era inútil. La carretera se curvaba bruscamente hacia la derecha, y más allá de esa curva, todos sabíamos, había un precipicio profundo que caía de zona de metro hasta un barranco cubierto de roca. Mi mente se nubló por completo. Había predicado tantas veces sobre la paz en la hora de la muerte, sobre la confianza en Dios, sobre el abandono en la voluntad divina. Pero en ese instante, todo mi conocimiento teológico se redujo a un solo impulso desesperado, sobrevivir. El air dentro del autobús se volvió pesado, casi irrespirable, y una sensación de vértigo me oprimía el pecho. Los objetos comenzaron a volar, libro, rosario, mochila, mientras el vehículo oscilaba peligrosamente. Algunos sacerdotes intentaban cantar el Salve Regina, pero su voz era ahogada por el rugido ensordecedor del motor desbocado. De pronto, el autobús dio un golpe seco, como si hubiera chocado contra una piedra invisible. Y en ese mismo momento, sentimos como el suelo desaparecía bajo nosotros. Todo se volvió ingravidez, un segundo suspendido en el air que pareció durar una eternidad. Después, el vacío. El vehículo cayó al precipicio. Recuerdo el sonido del metal desgarrándose, los gritos que se confundían con el viento, la luz del amanecer que se fragmentaba en mil destellos al reflejarse en los vidrios rotos. Pensé que moriríamos todo. Cerré los ojos esperando el impacto final y, en medio del estruendo, pronuncié las palabras más sinceras que jamás salieron de mi alma, Madre Santísima, en tu mano encomiendo mi espíritu. Entonces sucedió algo imposible. El autobús, que debía haberse estrellado violentamente contra las rocas del fondo, comenzó a descender más lentamente, como si una fuerza invisible lo sostuviera desde abajo. No había ruido de colisión, ni sacudida, ni destrucción. Los cuerpos que habían sido lanzados hacia adelante quedaron suspendidos en una especie de calma extraña, como si el air mismo se hubiera vuelto sólido. Abrí los ojos incrédulo, y lo que se desafía cualquier explicación humana. Frente al parabrisa, flotando en el air, estaba una figura femenina envuelta en un manteau azul brillante con bord dorado, y su rostro irradiaba una serenidad indescriptible. Su ojo oscuro y profundo miraban con compasión infinita hacia nosotros. Su presencia no era vaporosa ni difusa, era real, tangible, llena de luz y vida. Las estrellas bordadas en su manteau parecían palpitar suavemente, como si respiraran. La Virgen María. No había duda. Nunca había credo en las apariciones, supo en lo más profundo de mi alma que era ella. Su manteau se extendía como a la protectora, cubriendo el autobús en su descenso. La luz que emanaba de su figura llenó el interior del vehículo con un resplandor dorado que no hería los ojos, sino que curaba el miedo. Sentí una paz inmensa,
una calma que ninguun ser humano podría producir. Los sacerdotes, uno a uno, comenzaron a calar. Alguno loraban, otro rezaban en silencio. Nadie grita baya. La voz de la Virgen, suave como el viento y al mismo tiempo tan poderosa que resonaba dentro del corazón, se hizo oír en nuestro interior, no teman, hijo mío, estoy con usted. Ninguno perecerá. Mi hijo los ha confiado a mi cuidado. Las palabras no fueron pronunciadas con sonido, sino con el alma. Cada uno de nosotros las escuchó de una manera distinta y, sin embargo, todo comprendimos el mismo mensaje. El autobús siguió descendiendo, pero ya no caía. Flotaba suavemente como una olla levada por el air. A fura, el paysage parecía detenido. El sol comenzaba a levantarse detrás de las montanas, y los rayos atravesaban la neblina con un resplendor dorado que se fundía con la luz de la Virgen. Finalmente, con un movimiento tan delicado que apenas lo sentimos, el autobús tocó el suelo en un claro del bosque lejo del precipicio, sin un solo cristal roto, sin una gota de sangre. El silencio posterior fut absoluto. Solo se escuchaba el canto de los pájaros y el goteo del rocío cayendo sobre la soja. José, el conductor, tenía las manos en firme sobre el volante, los ojos abiertos, le no de lágrima. Murmuró con voz temblorosa, Padre, no lo entiendo. Quemo, pero no morimo. Yo no respondí. Me limité a mirar por la ventana donde una suave luz azulada seguía flotando sobre el barranco, como si la Virgen en estuviera allí despidiéndose. Sentí un nudo en la garganta y que de rodilla en el pasillo del autobús. Los demás sacerdotes me siguieron y, durant varios minutos, rezamos en silencio sin palabra, porque sabíamos que ninguna oración humana podía igualar la magnitud del milagro que acabábamos de presenciar. El suelo donde habíamos aterrizado estaba cubierto de flor blanca, pequeña y luminosa, como si hubieran brotado en ese instante. Algunos las recogieron con reverencia, otros las tocaron con miedo sagrado. Nadie hablaba. Todos sabíamos que habíamos sido testigos de algo que cambiaría nuestra vida para siempre. Fut en ese silencio reverente cuando uno de los más jóvenes, el Padre Ignacio, dijo con voz entrecortada, nos salvó. La Virgen nos salvó. Y esa palabra tan simple resonaron en el alma de todo. Yo levanté la vista hacia el cielo y, por primera vez en mi vida, sin duda ni razonamiento, creí. Durant varios minutos, nadie se movió. El autobús permanecía en medio de aquel claro cubierto de flor, como si el tiempo se hubiera detenido. Algunos sacerdotes honraban en silencio. Otros permanecían inmóviles, con las manos juntas, los labios temblorosos, incapaces de articular palabra. José, el conductor, respiraba de manera entrecortada, todavía con el pie sobre el pedal del freno, como si su cuerpo no hubiera comprendido que todo había terminado. Yo sentía un calor extraño en el pecho, una mezcla de alivio e incredulidad y algo más profundo, algo que no era miedo ni alegría, sino una especie de reverencia ante lo sagrado. Me levanté lentement y abrí la puerta de l'entrada. El air fresco de la montana entró en el autobús, perfumado por el aroma de las flores y la humedad del bosque. A fura, la luz del amanecer caía sobre la soja con un brillo dorado. Di un paso y mi pies se hundieron levemente en la hierba húmeda. No había señal de impacto, ni de fuego, ni de freno marcado en el suelo. Solo aquel campo de flor blanca tan pura que parecían brillar por sí misma. Los demás sacerdotes comenzaron a salir une otra otro en silencio, como si estuviéramos entrando en una cathédrale invisible. Nos abrazamos sin decir nada. Nadie sabía cómo expresar lo que sentíamos. El Padre Julián, que solía ser el más escéptico de todo, cayó de rodilla y comenzó a rezar el Ave María con una voz temblorosa, llena de lágrima. Los demás lo seguimos, y el sonido de nuestra oración se mezcló con el murmullo del viento entre los pinos. Nunca había sentido la presencia de Dios con tanta claridad como en ese momento. No era una sensación emocional, sino una certeza interior, un fuego que ardía suavemente en el alma. Después de un rato, escuchamos a lo lejos el sonido de un motor. Un camión de rescate venía por la carretera. Algunos campesinos que habían visto como el autobús desaparecía en el precipicio habían dado aviso a las autoridades. Corrimos hacia la carretera y comenzamos a ascensionar. Cuando los rescatistas nos vieron,
sur ostros le naron de Asombro. Uno de Hello, un ombre robusto de bigote espeso, exclamo, impossible. Los vimo caer. Nadi podia haber sobrevivido a eso. No levaron hasta el bord del precipicio. Desde allí, el barranco se extendia como una herida profunda entre las montanas. A simple vista, el lugar donde el autobús debería haberse estrellado estaba lleno de roca afilada, árbol quebrado y una pendiente imposible. Pero al fondo, en el claro donde no encontrábamos, no había rastro de destrucción. El vehículo estaba intacto, ni una ventana rota, ni una lanta hundida. Los rescatistas bajaron con cuerda, revisaron todo el terreno, tomaron fotografía y midieron la altura de la queda, 120 metros. Según cualquier cálculo físico, era imposible que hubiéramos sobrevivido. Uno de los bombros, con los oyó lleno de desconcierto, se acercó a mí y me preguntó, ¿cómo lo hicieron, padre? Hubo alguien para queda, una red, algo que amortiguara el golpe. No supe qué decirle. Solo lo miré y respondí con la verdad más simple, no fuimos nosotros, fue ella. Aquel día pasamos hora en el lugar dando testimonio a las autoridades. Le garon periodista, cámara, curioso. Alguno de los sacerdotes, en estado de shock, no podían hablar. Otro repetía entre soloso el mismo relato, la luz, la figura de la Virgen, el descenso suave, las flores. Los paramédicos nos examinaron uno por uno. Ninguna herida, ni un solo hueso roto, solo una levée de presión arterial alta, probablement por el susto. Por la tarde, llegó el obispo auxiliar de Guanajuato, acompañado de varios religiosos. Cuando vio la escena, se quitó el solideo y se arrodilló en silencio. Luego, caminó alrededor del autobús, tocando la carrocería con respeto, como si se tratara de un objeto sagrado. No pidió que nos reuniéramos en círculo y rezáramos un rosario de acción de gracia. Durant el rezo, muchos de nosotros l'oramos abiertamente. Las palabras de cada misterio parecían adquirir un significado nuevo, profundo, vivo, bandita tu entre las mujeres. Ya no era una frase recitada, sino una verdad que había descendido literalmente del cielo para salvarnos. Al caer la noche, nos levaron a un pequeño hospital de la región, solo por precaución. Allí nos recibieron como si fuéramos fantasmas. Los médicos no podían comprender cómo 27 hombres habían podido salir ilesos de un accident mortal. Uno de Hello, un joven doctor que se confesó ateo, no miraba con una mezcla de temor y curiosidad. Si esto es verdad, dijo en voz baja, entonces no entiendo nada de Hello que creía. Yo sonreí animo de convencerlo, porque entendía perfectamente su desconcierto. Nosotros tampoco comprendiamos. Esa noche, mientras los demás dormían en las camas del hospital, yo permanecí despierto, mirando por la ventana hacia las montañas oscuras. Recordaba la voz que habíamos escuchado en nuestro corazón, la promesa, ninguno perecerá. Cerré los ojos y sentí una paz tan profunda que las lágrimas comenzaron a rodar sin que pudiera contenerla. Había pasado toda mi vida predicando sobre la fe, pero esa noche entendí que hasta entonces solo había hablado de ella, no la había vivido. A la mañana siguiente, el obispo anunció que la diócesis abriría una investigación formal sobre lo ocurrido. No pidió discreción y prudencia, pero también sinceridad absoluta en nuestro testimonio. Cada sacerdote debía escribir lo que había visto sin adorno, sin miedo. Aquello no era para los periódicos, sino para la verdad. Pasamos el día entero redactando nuestro relato y, en las palabras variaban, la esencia era la misma, una luz, una figura femenina con manteau azul, una voz maternal, una queda que se convirtió en vuelo. Los ingenieros que inspeccionaron el autobús no encontraron explicación alguna. Los frenos estaban completamente rotos, el sistema hidráulico destruido. No es forma de que este vehículo se haya detenido sin impacto, concluyeron. Pero el había hecho, había flotado. Esa misma tarde, regresamos al lugar del milagro. Las flores seguían allí, fresca, intacta, a pesar del sol. El obispo tomó una de ellas y la colocó sobre el altar improvisado que habíamos levantado con piedra. Este será un lugar de oración, dijo con solemnidad. Aquí la Madre de Dios ha extendido su manto. Mientras lo escuchaba, sentí un estremecimiento.
Algo me dosia que es milagro no era solo para salvar nuestra vida, sino para despertar algo más profundo, una renovación en la fe del mundo entero. On no sabia que mi papel en esa historia apenas comenzaba. Los días siguientes fueron una tormenta de emoción, de pregunta, de mirada curiosa y de silencio que pesaban más que cualquier palabra. En los periódicos locaux aparecieron titulares sensacionalistas, milagro en la Sierra de Guanajuato. 27 sacerdotes sobrevivants a queda mortal. Una luz del cielo detiene el desastre. Intervention divina au phénomeno inexplicable? Nadie sabía exactamente qué había pasado, pero todo hablaban de ello. Alguno ello llamaban una señal del cielo, otro una exageración. Las autoridades civiles confirmaron que el accident había ocurrido y que era físicamente imposible sobrevivir, pero evitaron pronunciar la palabra de milagro. Mientras tanto, en la diócesis, el obispo reunió a un pequeño grupo de teólogos, físicos e ingenieros para estudiar el caso. Queriendo descartar cualquier explicación natural antes de dar un juicio espiritual. Durant semana, nos sometirons a entrevista, examen psicológico, prueba de coherencia, como si quisieran asegurarse de que no habíamos perdido la razón. Ninguno de nosotros se ofendió. Comprendiamo que la prudencia de la iglesia era necesaria. Sin embargo, cada vez que relatábamos los hechos, el ambiente cambiaba. Alguno de los investigadores terminaban en silencio, con lágrima en los ojos, incapaz de formular una objeción. Por mi parte, aunque había visto el milagro con mi propio ojo, dentro de mí se libraba una batalla. La parte racional de mi mente intentaba buscar explicación, un fenómeno atmosférico, una ilusión colectiva, una intervención angélicale que confundimos con la Virgen. Pero ninguna teoría resistia el peso de ello vivido. No era solo ello que habíamos visto, era ello que habíamos sentido, la voz intérieure, la paz sobrenatural, la presencia que traspasaba el alma. Recuerdo una noche, semana después del accident, en la que regresé al lugar del milagro acompañado por el padre Ignacio. Subimos a pie por la vereda hasta el claro donde el autobús había aterrizado. Era de noche, y el cielo estaba cubierto de estrella. Nos arrodillamos en silencio. Las flores seguían creciendo, cubriendo la tierra como una alfombra blanca que resplandecía débilmente bajo la luz de la luna. Ignacio me miró con los ojos brillantes. Padre Esteban, me dijo, ¿por qué nosotros? No supe que responde. Tal vez porque éramos los que no esperábamos un milagro. Tal vez porque Dios necesitaba recordarnos que la fe no es solo palabra, sino experiencia viva. Mientras rezábamos, una brisa suave comenzó a mover las flores y sentí otra vez ese aroma inconfundible, dulce y limpio, el mismo que había llenado el autobús cuando la Virgen apareció. Fut un instant fugaz, pero suficiente para que ambos entendiéramos que aquella presencia seguía allí, invisible, pero real. Al día siguiente, el obispo no llamó a su despacho. Su rostro, normalmente sereno, mostraba una mezcla de emoción y gravedad. Y yo, no dijo con voz posada, el Vaticano ha sido informado. La congregación para la doctrina de la fe revisará su testimonio. Pidan prudencia, silencio y oración. Este tipo de fenómeno requiere tiempo, discernimiento y humildad. Nadie protestó. Sabíamos que la iglesia debía actuar con cautela, pero dentro de nosotros había un fuego que no se podía apagar. Con el paso de los meses, el lugar del milagro se convirtió en un punto de peregrinación espontáneo. Campesino, familia entra, joven y anciano comenzaban a subir a la montana para rezar el rosario y dejar flor. Nadie lo había organizado, simplemente ocurría. Alguno afirmaban haber sentido paz, otro aseguraban haber sido sanado de enfermedad. Pronto, los medios volvieron a interesarse, esta vez con cámara y dron. El obispo, preocupado, ordenó suspender las peregrinaciones hasta tener una respuesta oficial. Pero el pueblo no dejaba de venir. Había algo en ese sitio que atraía las almas, como si la tierra misma respirara oración. Yo, mientras tanto, vivía dividido entre dos mundos, el de la fe institucional y el del misterio vivido. Por un lado, debía ser prudente, obedecer, mantener silencio. Por otro, sentia que calar era traicionar la gracia que habíamos recibido. Pasaba las noches en vela escribiendo en mi diario todo lo que recordaba, cada detalle, cada sensación.
No quería que el tiempo borrara lo que había sentido. AVC me despertaba en mitad de la noche con el corazón acelerado, escuchando de nuevo aquella voz interior, no tema, hijo mío. Estoy contigo. En el quinto me despué del accident, recibí una carta selada con el escudo del Vaticano. Era una comunicación oficial. Me pedían viajar a Roma para testificar ante la comisión de teólogo y experto que investigaban el caso. El obispo me bendijo antes de partir, y los otros sacerdotes me acompañaron hasta el aeropuerto. Habla con el corazón, me dijo el padre Julián. No intento convencer, solo di la verdad. El viaje a Roma fut largo y silencioso. Durant el vuelo, miraba por la ventanilla y recordaba como el autobús había flotado, suspendido en el air. Las nubes mi pi me parecían ahora un símbolo de aquel instant. Al lugar, fui recibido en una oficina austral del Vaticano, donde varios teólogos, médicos y psicólogos me esperaban. Sur rostro eran serio y su pregunta, precisa. Me pidieron que relatara todo desde el principio, y el oís. No omití nada. Les hablé de la queda, de la luz, de la voz, del descenso suave, de las flores, del olor a pureza que les noëlères. Cuando terminé, hubo un largo silencio. Uno de los cardenal, un anciano de mirada profunda, me observó fijamente. Padre Esteban, dijo, usted duda todavía de lo que vio. Lo pensé un momento antes de responder. No, eminencia, dis-je finalement. Ya no dudo de lo que sis, solo intento comprender por qué fuimos nosotros los elegidos. El cardenal asintió lentamente. AVC, respondió, Dios no elige a los más santos, sino a los que más necesitan creer. Aquella palabra se grabaron en mi alma. Durant los días siguientes, me hospedé en una casa religiosa cerca del Vaticano. Allí, entre las paredes antiguas y el sonido lejano de las campanas de San Pedro, comencé a entender que aquel milagro no era solo un acontecimiento extraordinario, sino un llamado. La Virgen no había intervenido para asombrar, sino para recordar. Recordar al mundo que el cielo on toca la tierra, que la gracia on desciende, que la fe sigue viva donde corazón abierto. Cuando regresé a México, supe que nada volvería a ser igual. El obispo me encargó la tarea de acompañar espiritualmente a los peregrinos que seguían le gando al lugar del milagro. Era el inicio de una nueva misión, una que me levaría mucho más allá de mis antiguas certeza, hacia el misterio vivo de una madre que una vez más había extendido su manto sobre su hijo. Al regresar a México, sentí que el air mismo parecía distinto. La luz, el paisaje, el sonido de las campanas en mi parroquia tenían un significado nuevo, como si el mundo hubiera sido tocado por una claridad invisible. Ya no era el mismo sacerdote que había partido meses atrás. Había dejado en Roma mi antigua seguridad intelectual, mi necesidad de comprenderlo todo, mi tendencia a explicar los misterios con argumento. Volvía con algo distinto, con una fe más silenciosa, más contemplativa, una fe que ya no necesitaba entender, sino solo adorar. El obispo me recibió con afecto. Había leído el informe preliminar del Vaticano, que reconocía la imposibilidad física del suceso y recomendaba continuar la investigación a nivel local. Noelo declaraban como milagro, pero la prudencia de la Iglesia no podía ocultar el asombro de su experto. Tarde o temprano, me dijo el obispo, la verdad se impone por sí sola. Mientras tanto, las peregrinaciones seguían creciendo. Lo que había comenzado como visita de campesinos se transformó en un flujo constante de fieles de todo el país. Le Gabon autobus entró, familia entra que subiant la montana con vela, rosario y flor. Venian enfermo, madre con hijo en brazo, joven confundido, anciano buscando consuelo. Mucho regresaban contando que habían experimentado paz, sanación o reconciliación interior. Algunos médicos del hospital cercano comenzaron a registrar casos de curación espontánea. No todo eran comprobables, pero la fe del pueblo no necesitaba estadística. El obispo, después de consultar con Roma, decidió construir una capilla en el lugar exacto donde habíamos aterrizado. Me pidió que dirigiera el proyecto. Al principio dudé. Me sentía indigno de una tarea tan grande, pero entendí que no se trataba de mí, sino de ella. Así que acepté.
la capilla se levantaria sobre un terreno donado por la comunidad, una loma que dominaba el val y des la cual se podia ver a elo le jo la carretera por donde habíamos quedado. Durant los meses de construction, acudia todo los dia al sitio. Me gustaba estar allí temprano, cuando la neblina on cubría las flor y el silencio era total. Me sentaba sobre una piedra y rezaba el rosario, no como una obligación, sino como una conversación íntima con la Virgen. A veces me parecía sentir su presencia de nuevo, ese resplendor suave que no se ve con los ojos, sino con el alma. Era como si la montana se hubiera vuelto un lugar de encuentro entre el cielo y la tierra. Los obreros trabajaban con devoción. Mucho de elo afirmaban que la herramienta nunca se rompió allí, que el trabajo se hacía más ligero. Uno de elo, un joven albanil llamado Miguel, me contó que había legado a ese trabajo por desesperación. Su esposa estaba enferma de cáncer y los médicos le habían dado poca semana de vida. Un día, antes de comenzar la jornada, se arrodilló en medio del campo de flor y pidió a la Virgen que la sanara. Semana después, volvió con lágrima en los ojos y un sobre en la mano. Era el informe médico que declaraba, inexplicablement, la desaparición del tumor. No sé cómo explicarlo, padre, me dijo, pero sé quién lo hizo. El día de la inauguración de la capilla fut uno de los más hermosos de mi vida. Miles de personas se reunieron desde la madrugada. El cielo amaneció despejado, y el sonido de los cantos marianos llenaba el air. El obispo celebró la misa y, al elevar la hostia, un rayo de sol se filtró por las ventanas del altar, iluminando la imagen de la Virgen que habíamos colocado en el centro. Era una pintura sencilla, sin adorno, pero su ojo parecía tener vida. En ese momento, todo guardamos silencio. Fut como si el tiempo se detuviera una vez más y la misma presencia que no había salvado en el precipicio descendiera de nuevo sobre nosotros. Al final de la misa, el obispo tomó la palabra. Su voz temblaba ligeramente. Este lugar, dijo, es testigo de la misericordia de Dios. Aquí la Madre del Señor mostró su compasión por su hijo. No podemos dudar de que su manto se extendió sobre usted, sobre nosotros, sobre todo este pueblo. Que este santuario si des doy un refugio de fe y esperanza para quien buscan a Dios. Aquel día lo amo mucho. Yo l'oré como un hino. L'oré por elo que había visto, por elo que había dudado, por elo que había sido transformado. L'oré de gratitud por comprendí que todo la queda, el miedo, el milagro, la confusion había sido parte de un mismo plan de amor. Esa noche me quedé solo en la capilla. Afura, las luz de las velas parpadeaban en las manos de los peregrinos que se aljaban cantando. Dentro, el silencio era profundo. Me arrodillé ante el altar y recé despacio, Madre, si me salvaste de la muerte, no fut para que guardara silencio. Enséñame a hablar de ti sin soberbia, a servir sin buscar reconocimiento, a creer sin necesidad de ver. En ese momento, un leve perfume de rosa llenó la capilla. No era intenso ni invasivo, sino suave y puro, como una caricia invisible. No cis ninguna figura, no escuché palabra, pero sentí que no estaba solo. Era la misma presencia de aquella manana en la montana, la misma ternura luminosa que había detenido el autobús en el air. Desde entonces, cada vez que entró en ese santuario, sé que el sigali, no en la pintura, sino en el silencio que todo el envuelve, en la fe sencilla de la gente que le gars cansada y se va en paz, en la sonrisa de los que han encontrado consuelo. Y entiendo que el verdadero milagro no fut solo sobrevivir, sino creer de verdad. Pasaron los meses y Roma finalmente emisió su dictamen. El caso fut reconocido como un hecho extraordinario, sin explicación natural suficiente. Y el Vaticano autorizó el culto mariano en el lugar bajo el título de Nuestra Senora del Descenso Misericordioso. Cuando escuché ese nombre, sentí un escalofrío. Era perfecto. Había descendido del cielo para detener una queda y con elo había levantado también nuestra alma. Desde ese entonces, miles de peregrinos siguen le gando cada ano, y cada uno encuentra algo distinto. Uno pidan, otro agradecen, otro simplement se sientan a mirar el val y guardar silencio. Yo los observo y en su rostro veo reflejada la misma luz que si aquel día en el precipicio. Y cada vez que rezo el Ave María,
recuerdo la voz que resonó dentro de mí en aquel instant suspendido entre la vida y la muerte, no tema, hijo mío, estoy contigo. Con el paso de los años, el santuario de nuestra Sonora del descenso misericordioso se convirtió en un faro de fe. Lo que había comenzado como una historia contada en voz baja, con timidez y asombro, se transformó en un torrent imparable de esperanza. Peregrino le Gabán desde los rincón más lejano de México y también de otro país, Centroamérica, España, Italia, incluso de lugar donde el español no se hablaba, pero donde el eco del milagro había despertado curiosidad y devoción. Cada día, desde el amanecer hasta la noche, el valse le naba del murmulo de las oración, del canto de los rosario, del aroma de las velas encendidas y de las lágrimas de quien buscaban consuelo. Los caminos polvorientos se convirtieron en cendres de fe. Los enfermos eran traídos en camilla improvisada. Las madres ofrecían a su hijo. Los ancianos le Gabán apoyado en bastón, con la esperanza de morir en paz después de ver el lugar donde la Virgen había detenido una queda imposible. Yo seguía viviendo en una pequeña casa junto al santuario. Cada manana celebraba misa frente al altar y después pasaba hora confesando, escuchando historia, secando lágrima, compartiendo silencio. Había aprendido que el alma humana no siempre busca respuesta, sino comprensión. Y yo, que había sido un sacerdote más preocupado por la doctrina que por el corazón, ahora entendía que la fe no se ensena con teoría, sino con presencia. Una tarde, mientras rezaba en la capilla vacía, entró un hombre de mediana edad, vestido con ropa sencilla, el rostro marcado por la dureza del trabajo y la tristeza. Se acercó despacio, con un sombrero entre las manos, y me pidió hablar. Nos sentamos en el último banco. Me contó que había sido un periodista que ano atrás había publicado artículos burlandos del milagro, acusándonos de mentiroso y de manipular la fe del pueblo. No creía en nada, padre, dijo con voz quebrada, hasta que mi hija enfermó. Los médicos no podían hacer nada. Mi esposa insistió en traerla aquí. Yo vain solo por complacerla. Pero aquella noche, mientras dormíamos en el atrio, la nina se levantó sin fiebre y sin dolor. Los doctores no lo entienden. Yo sí. Se arrodilló y comenzó a orar. Lo abracé en silencio. No había nada que decir. Su historia era una entre ciento, tal vez miles. Y, sin embargo, cada una tenía un brillo único, una verdad que no se podía medir ni explicar. Comprendí que el milagro no había terminado aquel día del precipicio. Seguía vivo, multiplicando en cada corazón que encontraba consuelo bajo el manto de María. El Vaticano envió delegación para estudiar los frutos espirituales del santuario. Los informe hablaban de un número creciente de conversión, de reconciliación familiar, de vocación sacerdotal y religiosa surgida entre los jóvenes que visitaban el lugar. Los obispos veían en aquel val una fuente de renovación espiritual para toda la región, pero para mí el lo más importante no eran los números, sino los rostros. Cada vez que veía a alguien salir del confesionario con lágrima y una sonrisa, sabía que allí estaba el verdadero milagro. Ano después, cuando el santuario celebró su 10º aniversario, Roma envió una reliquia de la Basílica de Guadalupe como signo de comunión. El día de la ceremonia, miles de fieles llenaron el val. La misa fut presidida por un cardenal que, al final de la homilia, pronunció una palabra que me conmovieron profundamente, en esta montana, el cielo tocó la tierra para recordarnos que la gracia no es un mito del pasado, sino una realidad viva que sigue descendiendo sobre nosotros. Aquel día, mientras los coros entonaban el Magnificat, sentí una emoción difícil de describir. Miré alrededor ici el rostro de tanta gente transformada, sacerdote que habían recuperado la alegría de su vocación, joven que habían vuelto a creer, anciano que sonreían con paz. En medio de la multitud, levanté los ojos hacia el cielo azul y murmuré, Gracia, Madre. Gracia por no habernos olvidado de nosotros. Con el tiempo, comencé a recibir invitación para dar conferencia y compartir nuestro testimonio en otro país. Viajé a Colombia, España, Argentina y Filipina. En cada lugar, encontraba el mismo, corazón sediento de esperanza, persona herida que necesitaban creer que el amor de Dios no era una idea, sino una presencia viva. No hablaba con elocuencia ni con grandes argumentos teológicos.
simplement contaba elo que abbiamo vivido, y siempre, en algún momento, veía las lágrimas en los ojos de la gente. Sin embargo, con cada viaje sentia también la necesidad de volver al santuario. No importaba cuánta multitud me escucharan. Solo allí, en el silencio de la montana, frente al altar sencillo, encontraba la paz verdadera. Me sentaba en el mismo banco de piedra donde había rosado la primera vez de Jabba que el viento acariciara mi rostro. A veces me parecía escuchar, entre el murmullo de los árboles, una voz suave que decía, gracias por haber credo. Los años pasaron, y mi cabello comenzó a encanecer. Ya no tenía la energía de antes, pero mi corazón estaba más joven que nunca. Había aprendido que la verdadera madurez espiritual no consiste en acumular respuesta, sino en saber permanecer de rodillas. Mi vida entra se había convertido en una oración de gratitud. En una ocasión, mientras celebraba la misa del aniversario del milagro, recordé con claridad la escena del precipicio, el ruido, el miedo, el vacío, y luego la luz, la calma, la voz. Cerré los ojos y reviví aquel instant suspendido en el air y entendí, con una certeza serena, que aquel momento no había sido solo una salvación física, sino un acto de redención interior. La Virgen no había venido solo a salvar nuestro cuerpo, sino nuestra alma. No había detenido en el bord del abismo, no para devolvernos a la vida de antes, sino para darnos una nueva. Al terminar la misa, me quedé en silencio frente al altar. El sol de la tarde entraba por las ventanas y se reflejaba en las flores blancas que on crecían milagrosamente alrededor del templo. Me arrodillé y recé despacio, con una sonrisa, madre, tu milagro sigue descendiendo cada día en cada corazón que vu elle va créer. Gracias por habernos elegido, no por ser digno, sino por necesitar tanto tu misericordia. Afura, los peregrinos seguían le gando. El viento soplaba suave, y el val entero parecía respirar una paz que no era de este mundo. Y en ese instant, comprendimos a la de toda duda, que cuando el cielo interviene no deja huela de destrucción, sino flor que nunca se marchitan. Los años siguieron su curso con la lentitud sabia del tiempo que ya no necesita correr. Yo seguía sirviendo en el santuario, aunque mi fuerza iba mangando poco a poco. Mi andar se volvió más posado, mi voz más suave, pero mi fe más viva que nunca. Había dejado de buscar signos extraordinarios porque comprendí que el verdadero milagro era la vida cotidiana, la perseverancia de la fe sencilla, el perdón, la caridad, el amor silencioso que no se exhibe. Cada manana, antes de la primera misa, caminaba despacio por el sendero que subdeste la carretera hasta la capilla. A veces, cuando el sol apenas despintaba, la neblina cubría todo el valle, por un instant, parecía que la montana flotaba sobre las nubes. Entonces recordaba el autobus suspendido en el air, aquel instant imposible que cambió mi destino. Sonreí y murmuré una oración breve, madre, gracias por haberme detenido en el air para enseñarme a vivir con los pies en la tierra. Muchos de los sacerdotes que estuvieron conmigo en aquel viaje habían seguido camino distinto. Algunos fueron enviados a nueva diocesi, otros se dedicaron a misión en el extranjero, y uno poco habían partido ya a la casa del padre. Cada año, en el aniversario del milagro, los que quedábamos regresábamos a celebrar junto una misa de acción de gracia. No abrazábamos, ya viejo, con los ojos húmedos, sin necesidad de palabra. Entre nosotros, había un lazo invisible, más fuerte que cualquier vínculo humano. Habíamos visto el lo imposible, y eso no había marcado para siempre. El padre Ignacio, aquel joven que me acompañó aquella noche al campo de flor, se convirtió en rector del santuario. Su fe, encendida por el milagro, había madurado con sabiduría. Era un hombre sereno, lleno de compasión y alegría. Lo miraba y pensaba que así debía ser un verdadero sacerdote, un puente entre la tierra y el cielo. Il se encargaba ahora de guiar a los peregrinos, de recibir a los enfermos, de organizar los grupos de oración, y cada vez que me veía, sonreía y me decía, Padre Esteban, sin su testimonio, nada de esto existiría. Yo respondía siempre lo mismo, no, y yo, sin él, nada de esto habría sido posible. Con el paso del tiempo, el santuario fut reconocido oficialmente como lugar de peregrinación internacional. Vinieron cardenal, obispo, religioso y fiel de todo el mundo. Pero lo que más me conmovía no era la multitud, sino los momentos de silencio.
Cuando el templo que daba vacío a la noche y solo se escuchaba el canto de los grillos, sentia una paz indescriptible. AVC, me quedaba sentado frente al altar, mirando la lámpara del Santísimo arder suavemente, y pensaba en que en le jour me había levado la misericordia de Dios. Había comenzado mi vida sacerdotal con la mente llena de libro y argumento, convencido de que la fe era principalmente razón. Y, sin embargo, había sido salvado no por mi ideas, sino por un acto de amor puro. Comprendí que el corazón del cristianismo no está en comprender a Dios, sino en dejarse alcanzar por él, y que la Virgen, con su ternura infinita, no hace otra cosa que mostrarnos el rostro humano de ese amor. Un día, mientras descansaba en el pequeño jardín detrás de la casa parroquial, se acercó una joven religiosa. Era una de las hermanas que atendían a los peregrinos enfermos. Me saludó con respeto y me entregó una carta. Padre, me dijo, esta carta la escribió una mujer que fut testigo del milagro des la carretera. Dijo que vio como una luz descendía sobre el precipicio y que una figura femenina cubría el autobús con su manteau. Tomé la carta con mano temblorosa y comencé a leer. La mujer contaba que había sido una simple viajera, una maestra que volvía a su pueblo aquella manana del accidente. Desde su coche vio el autobús caer y creyó presenciar una tragedia, pero en lugar de ver destrucción, vio la luz. Escribió, Padre, ese día comprendí que el cielo es real, no porque me lo dijeron, sino porque él aussi con mi ojo. Y desde entonces mi vida cambió. Me reconcilié con mi familia. Volví a la iglesia y cada ano voy al santuario a agradecerle a la Virgen. Gracias por no guardar silencio. Guardé la carta en mi breviario. Era un recordatorio de que los milagros no se agotan en un solo instant, sino que continuan multiplicando en las almas que tocan. Poco a poco, comencé a sentir que mi tiempo en este mundo le gaba a su fin. No con tristeza, sino con gratitud. Había vivido el lo suficiente para ver como una tragedia se convertía en fuente de fe. Una noche, mientras contemplaba las estrellas desde la ventana, recordé las palabras que la Virgen había dicho aquel día en el air, ninguno perecerá. Mi hijo los ha confiado a mi cuidado. Seré los ojo y sup que esa palabra no eran solo para nosotros, sino para todos los que caminan por el bord de algún abismo. Porque todo, en algún momento, estamos a punto de caer, y solo la misericordia de Dios puede sostenernos. A la amanecer del día siguiente, el padre Ignacio entró a mi habitación y me encontró en silencio, con el rosario entre las manos, una sonrisa en el rostro y la mirada fija hacia la imagen de la Virgen. Me había ido tranquilo, como quien finalmente regresa a casa. Ano después, los peregrinos honrosan en mi tumba, ubicada al lado de la capilla, no por mí, sino por la historia que la Virgen escribió a través de mi vida. Y dicen que alguna noche un suave aroma a flor blanca llena el alrededor del santuario. Nadie sabe de dónde viene. Algunos dicen que el viento, otro que son las mismas flores que brotaron aquel día bajo el autobús. Yo sé que es la misma luz, el mismo manto, la misma ternura que descendió sobre nosotros. La madre que nunca abandona a su hijo. Y así, entre las montanas de Guanajuato, donde el cielo tocó la tierra, sig viva la historia de nuestra Senora del Descenso Misericordioso, la Virgen que detuvo una queda para recordarnos que el amor de Dios siempre llega a tiempo. Porque a veces, justo cuando creemos que todo está perdido, el cielo extiende su manto y el milagro sucede otra vez.